¿Cómo estás, hermano? Un feliz sábado para vos. Seguramente este video ya no estará subido en día de reposo, en día sábado, pero sí tal vez en el primer día de semana. De todos modos, para mí hoy todavía es sábado, así que les deseo a cada uno de ustedes un feliz sábado, y para los que lo podrán ver después, pues un feliz primer día de semana. Bien, hermanos, hoy tenemos un tema exclusivamente preparado para nosotros. Hablaremos de un tema del cual muchos no lo entienden y otros malinterpretan, que es la iglesia. ¿Y cómo ve Dios a su iglesia o su pueblo? ¿Cómo lo ve Dios? Veremos hoy especialmente este tema, que es crucial e importante para entender muchas cosas, porque muchos tienen un concepto equivocado de lo que es iglesia. Y hoy lo veremos a la luz de los testimonios y de la palabra de Dios. Este es tu canal de estudios bíblicos, La Biblia Habla. Hoy es un mensaje especialmente para aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, o sea, para el pueblo adventista. No digo iglesia porque la verdad que si digo iglesia enseguida piensan en la organización, y yo no estoy hablando de la organización, sino de lo que realmente es la iglesia. Así que, sin más, vamos entonces a postrarnos de rodillas, a buscar a Dios en oración para ya así entrar de lleno en el tema de hoy, pidiéndote antes que te suscribas, como lo dijimos antes, que le pongas like, que nos apoyes compartiendo nuestros videos, y si quieres comentarlos abajo, pues ningún problema, escucharemos tus pensamientos, tus resoluciones, siempre y cuando estén basados en la palabra de Dios y no en lo que a mí me parece. Vamos entonces a buscar a Dios en oración y a postrarnos de rodillas y a encomendar este estudio, del cual tenemos bastante material para hablar. Vamos a postrarnos de rodillas y a orar. Cariñoso Padre y buen Dios que estás en los cielos, agradecidos estamos porque nos das el privilegio de poder abrir tu palabra una vez más. Queremos con humildad, Señor, esta tarde pedirte que tú nos hables a nuestro entendimiento, que nos enseñes, que nos eduques. Gracias por tu amor y misericordia, cariñoso Dios. En tus manos nos encomendamos, bondadoso Padre, por los méritos de Cristo Jesús. También encomendamos a aquellos que ven estos videos, que puedas tú llevarles información de primera mano con respecto a lo que es tu iglesia. Gracias, Señor, porque nos has dejado estas verdades escritas y guardadas y atesoradas para todo aquel que quiera escudriñar tu palabra. En tus manos nos encomendamos por los méritos de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, sin más, vamos ya entonces. Me voy a poner los anteojos porque joven ya no soy. Vamos entonces a buscar el tesoro o la perla preciosa que Dios tiene escondida en su palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 3, versículos 7 al 10 del libro de Mateo. Vamos a abrir la palabra de nuestro Dios en el libro de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, y allí encontraremos palabras durísimas, pero también con un sentido de amonestación y de cambio para nosotros, que decimos ser su iglesia. Dice así la palabra de nuestro Dios. Mateo capítulo 3, versículos 7 al 10. Y viendo él muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Este es Juan el Bautista hablando. Dice el versículo 8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento.
No penséis en decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que puede Dios levantar hijos a Abraham aún de las piedras. Versículo 10. Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Por qué, hermano Alejandro, usted utiliza este texto para supuestamente hablar de la iglesia? Pues bueno, ya lo iremos desgranando a través del estudio, pero es importante lo que Juan el Bautista le decía a los principales religiosos de la época de Jesús. Los llama generación de víboras. ¿Quién les ha enseñado a huir de la ira venidera pensando que son solamente hijos de Abraham? Que por solamente ser hijos de Abraham ya tenían el cielo ganado. No, no. Sin embargo, ellos creían que por ser el pueblo escogido, la iglesia de Dios en la tierra en ese momento, ¿no es cierto?, a quien Dios les había dado los oráculos y quien se llenaban la boca hablando de que eran el pueblo escogido de Dios y que nunca Dios se iba a apartar de ellos. Sin embargo, el profeta Juan el Bautista le dice, ya el hacha está puesta a la raíz. El versículo 10. Por tanto, todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. Hermano Alejandro, usted nos habla de que el pueblo de Israel era la iglesia de Dios. Pero aquí es un pueblo, no una iglesia. ¿Qué es una iglesia, hermano Alejandro? ¿Qué es una iglesia? Pues para eso vamos a utilizar los testimonios del Espíritu de Profecía para que nos aclare muy bien qué es una iglesia para el Señor Jesús. Vamos a abrir el libro de Hechos de los Apóstoles de la señora Elena de White. En el capítulo 10, el tercer párrafo, dice lo siguiente. Desde el principio las almas fieles han constituido la iglesia en la tierra. Notemos, las almas fieles han constituido la iglesia en la tierra. Dice, en todo el tiempo del Señor ha tenido sus atalayas, que han dado un testimonio fiel a la generación en la cual vivieron. Estos centinelas daban el mensaje de amonestación, y cuando eran llamados a deponer sus armaduras, otros continuaban la labor. Dios ligó consigo a estos testigos mediante un pacto, uniendo a la iglesia de la tierra con la iglesia del cielo. Él ha enviado a sus ángeles para ministrar a su iglesia y las puertas del infierno no han podido prevalecer contra ella. Entonces, ¿qué son, hermano? ¿Qué es la iglesia para Dios? Pues dice aquí, las almas fieles han constituido la iglesia de Dios en la tierra. Entonces, hermano Alejandro, ¿la iglesia no es el lugar donde nos congregamos? No. No. Iglesia viene de eclesia, que es derivado de la palabra griega eclesia, que significa congregación de fieles. Ni más ni menos, iglesia es congregación de fieles, no es una organización, no es un templo. No, es donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estaré yo, dijo el Señor. Eso para Dios es una iglesia. Y Dios tiene una iglesia que es fiel a su tarea. Pero lamentablemente, cuando la iglesia deja de ser fiel a su tarea, Dios busca otra cosa. Y eso lo iremos desgranando a través del estudio del Espíritu de Profecía. Vamos a ver qué nos dice ahora el libro de Hechos de los Apóstoles, en la palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 26.
Notemos qué nos dice aquí, a ver si podemos encontrar un poco más de luz con respecto a esto. Si en realidad iglesia no es lo que yo digo, sino es que es un templo o un lugar físico. No. Vayamos entonces a ver qué nos dice la palabra de Dios. Dice así el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 26 del versículo 26 del capítulo 11. Y sucedió que por un año entero se juntaron allí con la iglesia y enseñaron a mucha gente los discípulos y fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía. ¿Con quién se juntaron los apóstoles? ¿Con el templo? No, con la gente que se reunía. ¿Y saben dónde se reunía esa gente, hermanos? En las casas. No había templos, se reunían en las casas. Eso para Dios era una iglesia. Y allí los apóstoles fueron llamados cristianos en Antioquía. ¿Verdad? Eso es para Dios una iglesia, una congregación de fieles. Y no había templos, se juntaban en las casas. Y los apóstoles se juntaban con la iglesia. Miren lo que dice, no en la iglesia, sino con la iglesia se juntaban, y allí enseñaban a la gente. Maravillosa luz que nos da el Señor a través de su palabra y a través de la sierva. Vemos que no se desmiente una con la otra. Elena de White reafirma lo mismo que dice la santa palabra de Dios, que la iglesia está constituida por los fieles en la tierra. No por un templo, no por una organización, no por una catedral, sino por los fieles en la tierra. Continuemos entonces con nuestro estudio del día de hoy. Capítulo 8, versículo 1 del libro de los Hechos, también nos habla algunas cosas interesantes. Capítulo 8, versículo 1. Capítulo 8, versículo 1. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y Saulo consentía en su muerte, y aquel día fue hecha una gran persecución contra la iglesia. Noten, fue perseguida la iglesia, no el templo, no la organización, la reunión de fieles. Y estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces notemos que Saulo perseguía a la iglesia, y no era una organización, sino que era la gente fiel que se reunía ¿en dónde? En las casas. No tenían templos, se reunían en las casas. Ni siquiera podían ir a la sinagoga porque los de la sinagoga no los querían dentro de las sinagogas. Entonces se reunían en sus casas, y eso era la iglesia primitiva cristiana, que fue llamada cristiana en Antioquía, como leímos recién. Muy bien. Vamos a ver qué nos dice la mensajera del Señor. No, mejor dicho, vamos a ver lo que nos dice su santa palabra en Hechos capítulo 2, versículo 46. Vayamos al libro de los Hechos, seguimos en el mismo libro de los Hechos, vayamos al texto del capítulo 2, versículo 46. Nos dice la santa palabra de Dios en el versículo 46 del capítulo 2 del libro de los Hechos. Y perseverando unánimes cada día en el templo, noten, ellos iban al templo perseverando y partiendo el pan en las casas, y comían juntos con alegría, con sencillez de corazón. Se congregaban en el templo para adorar a Dios, pero la comunión la tenían en las casas.
el almuerzo, la cena, juntos comían y repartían el pan. Y esto no está hablando de la Santa Cena, sino que comían juntos en sus casas. Y allí en sus casas es donde se congregaban. Aunque muchos iban al templo, la mayoría se congregaban en sus casas. Y como vimos recién en el capítulo 8, los apóstoles iban a las casas, que eran las iglesias, donde se reunían los fieles, no eran templos, era la iglesia de Dios que se reunían en las casas. Algunos iban al templo a orar, ¿verdad? Pero para reunirse se reunían en las casas. Y esa era la iglesia de Dios. No la casa donde se reunían, sino quienes se reunían en esas casas. Era la iglesia de Dios. Vayamos entonces a ver, ahora sí, lo que nos habla el espíritu de profecía en el libro Alza tus ojos, página 313. A ver qué nos dice el libro Alza tus ojos, la devocional, página 313. Dios posee una iglesia, dice, no una gran catedral ni una iglesia oficial establecida. Notemos lo que está diciendo Elena de White aquí, hermanos. Hermano adventista del séptimo día que te crees que la organización es el pueblo de Dios. Mira lo que dice Elena de White aquí en esta cita de Alza tus ojos. Volvamos a leer. Dios posee una iglesia, no una gran catedral, ni una iglesia oficial establecida, ni las diversas denominaciones, sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Mateo 18:20. Aunque Cristo esté aún entre unos pocos humildes, está en su iglesia, pues solo la presencia del alto y sublime que habita en la eternidad puede constituir una iglesia. Noten esto. Derriba por completo la enseñanza que nos han dado de que la iglesia es la organización. Esto derriba por completo eso. Y estoy mencionando el espíritu de profecía, no mi parecer. Cuando yo descubrí esto, también tengo que compartirlo con los demás. Porque mal entender la iglesia, se puede tergiversar lo que Elena de White hablará luego con respecto a estas cosas. No es una organización ni una catedral, dice, sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Que se congregaban en las casas en los primeros días de los apóstoles. Eso es una iglesia. Veamos qué sigue diciendo la mensajera del Señor. Notemos que nos dice Elena de White, en Evento de los Últimos Días, página 60. Cuando una iglesia, miren lo que dice, esto es clave también para entenderlo. Cuando una iglesia demuestra que es infiel, cuando una reunión de fieles, no organización, demuestra que es infiel a la palabra del Señor, cualquiera sea su posición, por alta y sagrada que sea su vocación, el Señor ya no puede trabajar con ellos. Otros son entonces escogidos para levantar importantes responsabilidades. ¿Notan lo que está diciendo aquí? Juan el Bautista dijo, el hacha está puesta a la raíz. Haz frutos dignos de arrepentimiento. A la iglesia se lo decía. No solamente a los dirigentes de la organización que estaban en ese momento siendo la iglesia visible, sino a los que hoy se creen que como organización son el único lugar en donde encuentra uno salvación. Mi hermano, iglesia es donde están congregados 2 o 3 y allí estaré yo. Pero si esos
2 o 3, dice, demuestran que es infiel a la palabra del Señor, o sea, cuando escudriñan las Escrituras y encuentran los tesoros que Dios les da, les revela a su pueblo, y ellos no lo guardan, ¿qué pasa? Cualquiera sea su posición, por alta y sagrada que haya sido su vocación, el Señor ya no puede trabajar con ellos, o sea, los desecha, como fue desechado de Israel como nación santa. ¿Se dan cuenta lo que estamos hablando? Es serio esto que estamos hablando. Notemos que más sigue diciendo el espíritu de profecía sobre estas cosas. Estas citas son de 1875 de El Espíritu de Profecía, Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 417, dice: Dios ha investido a su Iglesia con especial autoridad. Noten, Dios ha investido a su Iglesia y no a la organización, no a una organización, sino a su Iglesia, y poder que nadie puede sentirse justificado a desatender o despreciar, porque al hacerlo desprecia la voz de Dios. Dice también el Testimonio para la Iglesia, tomo 3, página 451 del mismo año, 1875. Dios ha otorgado a su Iglesia el más elevado poder bajo el cielo. Es la voz de Dios en su pueblo unido como iglesia. Vuelve a repetir la sierva del Señor aquí, su pueblo unido como iglesia, congregación, la cual debe ser respetada. Testimonio para la Iglesia, 1875. Noten, Dios tiene un pueblo que es su iglesia, una congregación de fieles, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estaré yo. Y es para Dios el especial tesoro. Y vuelvo a repetir, no estamos hablando de una organización, ni la organización adventista del séptimo día, ni la organización de la Reforma de la Iglesia Adventista del séptimo día, ni la Sociedad Misionera Internacional, que es la otra reforma. Tampoco estamos hablando de eso, hermano. Estamos hablando de que iglesia no es eso. Iglesia es donde están 2 o 3 congregados en mi nombre. Notemos que más nos sigue diciendo los testimonios del espíritu de profecía. Esto es en materiales de Elena de White, 1888 y 1889, página 356 y 357. Recibí confirmación, dice la pluma inspirada, de todo lo que había declarado en Minneapolis, en cuanto a que debía realizarse una reforma en las iglesias. Deben producirse reformas porque ha habido debilidad, ceguera espirituales en el pueblo. Noten, no en la organización, sino en las iglesias o el pueblo. Dice que fue bendecido con gran luz y preciosas oportunidades y privilegios como reformadores. Habían salido de las iglesias denominacionales, pero ahora juegan un papel semejante al que habían desempeñado las iglesias. Dice, esperábamos que no habría necesidad de salir, de otra salida. Miren lo que dice Elena. Esperábamos que no había necesidad de otra salida, aunque procuremos mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz con la pluma y la voz, no cesaremos de protestar contra el fanatismo. Elena dice, no pensábamos que era necesario otra salida, porque ellos habían salido de las iglesias que no aceptaron el mensaje de Miller hacia 1844. Pero ella dice, esperábamos que no habría necesidad de otra salida. Aquí les está alertando a los que se creían que eran los iluminados.
Pero ella le dice, recibí confirmación acerca de lo que se había declarado en Minneapolis, 1888, en cuanto a que debía realizarse una reforma en las iglesias, y debe producirse una reforma, porque ha habido debilidad y cegueras espirituales. Había un enfriamiento de ese primer amor que habían tenido hacia 1844. No, esto es 1889. Notemos lo que está diciendo y vamos a ver los años también. 1886, unos añitos antes. Esto está en Mensajes Selectos, tomo 2, página 436. Puede parecer que la iglesia está por caer. Este texto es muy utilizado por la iglesia adventista nominal, muy utilizado por la organización. Dice, puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. No está hablando de una organización aquí, sino de una eclesia, reunión de fieles. Ella permanece en pie mientras los pecadores que hay en Sión son tamizados, mientras la paja es separada del trigo precioso. Es la prueba terrible y sin embargo tiene que ocurrir. Es una prueba terrible, dice, y sin embargo tiene que ocurrir. Mensajes Selectos, tomo 2, página 436. Dice Seguridad y Paz en el Conflicto de los Siglos, página 666. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Conforme vaya acercándose la tempestad, que nosotros sabemos a qué se está refiriendo, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero no fueron santificados por la obediencia, organización nominal adventista, dice, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Página 666 de Seguridad y Paz en el Conflicto de los Siglos, 1911. Aquí ya Elena estaba señalando que era necesario que hubiera, ¿qué cosa? Una reforma, en 1911, ya casi llegando a los últimos años de su vida. Dijimos que iglesia era una congregación de fieles, pues vayamos a buscar lo que nos dice el diccionario. La palabra iglesia, dice el diccionario, proviene del latín ecclesia, que a su vez deriva del griego ecclesia. Originalmente, eclesia significa una asamblea o convocación de personas sin una connotación religiosa específica. En el contexto del Nuevo Testamento, esta palabra griega fue adoptada para referirse a la congregación de creyentes cristianos y desde allí pasó al latín y luego a otros idiomas. Entonces, queda claro, hasta el diccionario nos dice que iglesia no es una organización. Leímos recién en los testimonios que iglesia no es una catedral ni una organización, lo dijo ella misma, que es una congregación de fieles. Pero si esos fieles se apartan de la verdad, leímos, Dios buscará otros. Y no estamos hablando de organizaciones religiosas, hermano. Estamos hablando de reunión de personas. Ni templos, ni catedrales, reunión de personas. Lo acabamos de leer en el diccionario. Muy bien, veamos qué más nos sigue diciendo en los testimonios del espíritu de profecía. Notemos qué más nos sigue diciendo al Señor, la sierva del Señor en consejos para la iglesia, en el mismo capítulo, la misma página 179, cuando el Espíritu Santo rija la mente de los miembros de nuestra iglesia. Y esto no es organización, vuelvo a repetir,
se verá en ellas una norma mucho más alta de la que se ve ahora en el hablar, en el ministerio y en la espiritualidad. Los miembros de las iglesias serán refrigerados por el agua de la vida, y los obreros trabajando bajo la cabeza, es a saber, Cristo, y no un presidente de organización, sino Cristo, revelan a su Maestro en espíritu, en palabra y en acción, y se alentarán unos a otros a progresar en la grandiosa obra final en la cual están empeñados. Habrá un sano incremento de la unidad y del amor, que atestiguará al mundo que Dios envió a su Hijo a morir por la redención de los pecadores. La verdad divina será exaltada mientras resplandezca como lámpara que arde, la comprenderemos cada vez más claramente. Otro mensaje duro para la Iglesia. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo en el corazón de los que decimos ser parte de la Iglesia de Dios. Si no, estamos, como leímos, como estudiamos en la lección anterior, el valle de los huesos secos. Tú dices que estás vivo, pero estás muerto. Necesitamos la obra del Espíritu Santo en el corazón para vivificar la reunión de fieles. Sigue diciendo la sierva del Señor, en evento de los últimos días, esto está copiado de la Review and Herald del 1 de agosto de 1893. De aquellos que se jactan de su luz y sin embargo no andan en ella, Dios dice, por tanto os digo que en aquel día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, y ella pone iglesia, o mejor dicho, no ella, sino los editores, Iglesia Adventista del Séptimo Día, que ha tenido gran luz, que eres levantada hasta el cielo en materia de privilegios, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Muchos están empeñados en mostrar que iglesia es organización. Pero estamos viendo que iglesia no es organización. Por eso aplica entre paréntesis, Iglesia Adventista del Séptimo Día, que ha tenido gran luz, lo ponen como si fuera para una organización. Y Elena estaba hablando para las iglesias que componen las reuniones de fieles, no de organizaciones. Sigue hablando la sierva del Señor. Manuscrito liberado 185 de 1896. La voz de Battle Creek ya no ha sido considerada como autoridad para aconsejar como debiera hacerse, mejor dicho, la obra ya no es la voz de Dios. Como dice, la voz de Battle Creek, hermano, Battle Creek en esta época de 1898 era donde estaba concentrado todo el adventismo en Estados Unidos. Todo el adventismo, había iglesias en ese pueblo, no sé cuántas iglesias, la verdad que si te digo te miento, porque no he buscado cuántas iglesias había, pero sí que en ese pueblo era la congregación adventista, era todo el pueblo adventista. Era un pueblo de congregación adventista, eran todos adventistas. Y dice ella, la voz de Battle Creek, que ha sido considerada como autoridad para aconsejar como debiera hacerse la obra, ya no es la voz de Dios. Habían llegado a un punto en apostasía que ya no era la voz de Dios. Esto es la apostasía alfa.
Y sigue diciendo en el boletín de la Conferencia General del 3 de abril de 1901, en la que leímos antes era 1989. Mire lo que dice en el 1901. El hecho de que estos hombres debieran estar en un sitial sagrado como si fueran la voz de Dios al pueblo, como creíamos que la Asociación General lo era, es un asunto del pasado. 1901. Plena apostasía omega de Kellogg's. Plena apostasía omega, dice ella, el hecho de que estos hombres debieran estar en un sitial sagrado como si fuera la voz de Dios al pueblo, como creíamos que la Asociación General lo era, es un asunto del pasado. Evento de los últimos días, página 47, está esta cita también. Vamos a ver qué nos sigue diciendo en el libro Eventos de los últimos días, página 44. Dios ha investido a su iglesia con una especial autoridad y poder que nadie puede sentirse justificado de desatender o despreciar, porque al hacerlo desprecia la voz de Dios. Y vuelvo a repetir, no estamos hablando de organización, ni de un templo, ni de una catedral, sino de la reunión de fieles. Dios ha otorgado a su iglesia, dicen Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 451, 1875, lo mismo que la cita anterior. Dios ha otorgado a su iglesia el más elevado poder bajo el cielo. Es la voz de Dios en su pueblo unido como iglesia, la cual debe ser respetada. 1875. Vamos a buscar más citas que nos hablen con respecto a esto. Esto está en el Evento de los últimos días, página 92. Dice, tomado de Joya de los Testimonios, tomo 3, página 251, 252 y 254. Esto está editado. Dice, a menos que la iglesia contaminada por la apostasía se arrepienta y se convierta, comerá del fruto de sus propias obras hasta que se aborrezca a sí misma. Si resiste el mal y busca el bien, si busca a Dios con toda humildad y responde a su vocación celestial en Jesucristo, permanecerá sobre la plataforma de la verdad eterna. Y si por fe realiza los planes que ha sido trazados a su respecto, ella será sanada y aparecerá en sencillez y pureza que provienen de Dios, exenta de todo compromiso terrenal, demostrando que la verdad le ha hecho el remanente libre. Entonces sus miembros serán verdaderamente elegidos de Dios para ser sus representantes. La iglesia está contaminada por la apostasía. Así que los que dicen que la iglesia adventista no apostató, pues acá dice claramente, la iglesia adventista está contaminada por la apostasía. Está contaminada por la apostasía. Esto es 1903. Cuando volvemos a repetir, cuando hablamos de iglesia no hablamos de organización, pero Battle Creek, en ese momento era donde estaba toda la comunión adventista, allí estaban todos los adventistas, ¿verdad? En ese pueblo. Entonces eso era para ellos la iglesia de Dios, el pueblo de Dios. Pero Elena había visto que ya estaban empezando a descarriarse del camino del Señor y les manda estos mensajes. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 64, 1892. Vaya, la levadura de la piedad no ha perdido todo su poder en el tiempo en que son mayores el peligro y la depresión de la iglesia. El pequeño grupo
que se mantiene en la luz estará suspirando, clamando por las abominaciones que se hacen en la tierra. Pero sus oraciones ascenderán más especialmente en favor de la Iglesia, porque sus miembros están obrando a la manera del mundo. Ya en 1882 la Iglesia estaba entrando a obrar de acuerdo como lo hacía el mundo. Battle Creek estaba contaminada por la mundanalidad. 1882. Notemos qué más nos siguen diciendo. Evento de los últimos días, página 45. La Iglesia se encuentra en el estado laodicense, la presencia de Dios ya no está en su medio. 1898. Para 1898 Dios se había apartado completamente de las iglesias que estaban en Battle Creek. Ya no era la voz de Dios. Notemos, para los que se creen que la iglesia no caía, si la iglesia no cumple los requisitos de Dios, miren lo que dice en 1901 Elena de White, la iglesia ha fallado, tristemente fallado, en satisfacer las expectativas de su Redentor, y sin embargo el Señor no se retira de su pueblo, todavía lo soporta. No porque se encuentre en ellos ninguna virtud, sino que para que el nombre de Dios no sea deshonrado ante los enemigos de la verdad y la justicia, para que las agencias satánicas no puedan triunfar destruyendo al pueblo de Dios, Él ha soportado pacientemente su indocilidad, incredulidad e insensatez, los ha disciplinado con maravillosa paciencia y compasión. Si ellos oyen su instrucción, Él los limpiará en sus tendencias perversas, salvándolos con una salvación eterna y convirtiéndolos en monumentos eternos del poder de su gracia. Esto está ST noviembre de noviembre, página 13, 1901. Esto es 1901. Vamos a ver qué más tiene la sierva del Señor para hablarnos con respecto a esto. Debiéramos recordar, dice Evento de los Últimos Días, página 60. Debiéramos recordar que la iglesia, aunque débil y defectuosa, otra cita, muy citada por la organización, debiéramos recordar que la iglesia, aunque débil y defectuosa, constituye el único objeto en la tierra al cual Cristo otorga su consideración suprema. Él la observa constantemente, lleno de solicitud por ella, y fortalece mediante su Espíritu Santo. 1902. Todavía Dios la toma como su especial tesoro para que su nombre no sea vituperado, no porque haya virtud en ellos, en el movimiento adventista, no porque haya virtud en el movimiento adventista, sino porque Dios, para no ser vituperado por las legiones del mal, todavía lo tiene como su especial tesoro. Lo mismo hizo con el pueblo de Israel, que fue tan rebelde e indócil, pero hasta que hartó su paciencia en el año 34, hasta ese momento era el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Pero la organización adventista, el pueblo adventista, no la organización, mejor dicho, el pueblo adventista ya estaba colmando la paciencia de Dios. Recién leímos que Dios ya no era la voz de Dios. Y aquí ella aclara que aunque débil y defectuosa la iglesia, no la organización, sino la iglesia de Dios, su pueblo, la iglesia de Dios, Él la observa constantemente lleno de solicitud por ella, la fortalece mediante su espíritu. Pero si la iglesia rechaza el espíritu, el hacha está puesta a la raíz, dijo Juan. Vamos a ver qué más nos tenemos con respecto a esto. El Señor Jesús, esto está en Evento de los Últimos Días, página 92,
y página 60. Dice, el Señor Jesús siempre tendrá un pueblo escogido que le sirva, un remanente. Cuando el pueblo judío rechazó a Cristo, el príncipe de la vida, Él le quitó el reino de Dios y lo dio a los gentiles. Dios continúa obrando en base al mismo principio. Miren lo que nos está diciendo acá. Cuando alguno, una iglesia, un pueblo que fue buscado por Dios, como el pueblo adventista, dice, como los gentiles, como los judíos, rechazó a Cristo, el príncipe de la vida, se les quitó el reino de Dios y se lo dio a los gentiles. Dios continúa obrando en base a este mismo principio en cada rama de su obra. Cuando una iglesia demuestra que es infiel a la palabra del Señor, cualquiera sea su posición, por alta y sagrada que sea su vocación, el Señor ya no puede trabajar con ella. Pero a su vez, estos no purifican sus vidas en toda acción incorrecta, sino que establecen principios puros y santos en todos sus límites. Entonces dolorosamente el Señor los afligirá y humillará, y a menos que se arrepientan los quitará de su lugar y hará de ellos un motivo de ignominia. Manuscrito liberado de 1913. Manuscrito liberado 14 de 1903. 1903. Cuando una iglesia demuestra que es infiel, cuando el pueblo demuestra que es infiel, Dios se busca otro. Es simple, claro la cosa. Entonces, mis hermanos, entendamos esto para cerrar el estudio de hoy. Iglesia no es organización. Es el pueblo de Dios que se congrega para adorarle. No tiene organización, no tiene una denominación siquiera. No es una catedral, no es una organización, lo leímos. Enalza tus ojos. Iglesia es la reunión de fieles, pero si esos fieles se apartan del Señor, el Señor se buscará otros. Utilizará el mismo principio, lo acabamos de leer. Ojalá Dios no nos deseche, porque nos ha dado tanta luz y nosotros no hemos andado en ella. Que el Señor nos bendiga, nos guarde y nos haga reflexionar esto. Si a ti te han enseñado que iglesia es una organización, pues están equivocados. Lo leímos. Iglesia no es una organización, es una reunión de personas, de fieles. No tienen denominación, son el pueblo de Dios. Por eso, en el conflicto de los siglos dice que la iglesia de Dios, el pueblo de Dios final no está en las filas de su iglesia hoy día. Si nosotros no prestamos atención a esas cosas, no sé qué más nos puede llamar la atención. Si a nosotros nos han dado un disquito, un CD, para que lo comamos y nos enseñan que la iglesia es la organización y que la organización no cae, no, hermano, no es la organización lo que acabamos de leer. Lo dijo Elena de White en el libro Hechos de los Apóstoles. Es una reunión de fieles. No tienen denominación. Son fieles. Donde se juntan 2 o 3, dice Mateo 18, en mi nombre, allí estaré yo. Eso es una iglesia, hermano. Pero la iglesia puede caer, puede apartarse de Dios. Cuando va creciendo, mayormente cuando la iglesia crece, allí entra todo. Entonces pasa lo que pasó en el año 1901 con el movimiento adventista, que terminó cayendo en 1914, apoyando a la guerra en Europa.
pero Dios se reservó un remanente. Cada época en el mundo Dios tuvo su remanente fiel. Los que lloraban y suspiraban por los pecados que se hacían en la tierra, no en la iglesia, cuidado, pero sí oraban por la iglesia, porque estaban obrando a la manera del mundo. También esa cita la manipulan muchos. Y leímos que los que lloraban y suplicaban no era por los pecados de la iglesia, sino por los pecados de la tierra. Pero también oraban por la iglesia porque también la iglesia estaba entrando a vivir de la manera que lo hacía el mundo. Mi hermano, esto es para abrirnos los ojos. Que el Señor te bendiga, te guarde, que puedas reflexionar sobre esto. Vamos a terminar con una oración el estudio de hoy. Cariñoso Dios y buen Padre que estás en los cielos, agradecidos estamos por tu amor y misericordia. Señor, queremos ser parte de tu pueblo. Queremos ser de esa reunión de fieles que componen tu iglesia, los que guardan tus mandamientos y te aman. Gracias, Señor, porque nos has dado el privilegio de tener esta luz maravillosa. Luz que muchos manipulan a su favor. Te pedimos, Señor, que nos ilumines, que nos ayudes a entender estas cosas. Que iglesia no es una organización. Que iglesia no tiene nada que ver con una conferencia general. Señor, toma nuestros corazones, purifícanos a través del Espíritu Santo para estar aptos para la tarea que tú nos encomiendas hacer. Ayúdanos a gemir y clamar por las abominaciones que se hacen en la tierra, pero también dentro de tu iglesia, de tu pueblo. En tus manos nos encomendamos, cariñoso Dios, por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Como decimos cada vez que terminamos un estudio bíblico, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ojalá pueda haber quedado claro este tema. Que Dios te bendiga, te guarde y hasta nuestro próximo encuentro.